Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al día en el que hay que salir guapo grabándose. Como siempre, cuando llega mayo hay uno de los eventos que a mí más me gusta asistir porque tiene un trasfondo social bastante importante detrás, un trastorno social en el cual apoya a los hombres y sus enfermedades. Ya sabéis cómo somos los hombres, que cuando nos preguntan ¿cómo estás? Siempre decimos estamos bien, y realmente no es así. Muchos de nosotros padecemos enfermedades, diferentes tipos de cáncer relacionado con nuestra masculinidad, como es cáncer de próstata, el cáncer de colon también, enfermedades que nosotros sufrimos muchas veces en silencio, que siempre intentamos decir que estamos bien y que muchas veces no es así. Hoy pues es el DGR, Distinguished Gentleman's Right. He quedado con un ex compañero de mi antigua empresa que tiene una Harley. Es un tipo bastante rudo, un tipo con barba larga. Vamos a pasar el día juntos y vamos a ver qué tal está el evento de este año. Parecía o diagnosticaban de que iba a llover mucho y mirad, nos hemos levantado con un día soleado, así que perfecto. No nos vamos a mojar, o esa es la intención. He quedado con él en Sanz, me dirijo hacia allí, vamos a desayunar juntos, vamos a ponernos al día y luego nos vamos hacia el Moll de la Fusta, que creo que es allí donde empieza el evento en sí. Por fin un evento que podrá ser con gran asistencia de toda la gente que le gusta este estilo de moto, este estilo de vida, prácticamente se podría decir. Siempre he dicho que si yo tuviera una segunda moto, sería una moto de este estilo. Una moto clásica, una moto café racer, una moto con estilo, con alma. Así que nada, vamos a dar una vueltecita por Barcelona, que nos vean todos guapetones. Vamos a alterar el corazón a la Colau, a ver si le da algún tipo de sustillo. Sobre todo pasarlo bien y recaudar lo máximo posible. Yo ya hice mi donación y con eso nos tenemos que quedar. Así que si queréis saber cómo me va este año en la DGR, después de la intro, comenzamos. Bueno chavales, hemos desayunado aquí en este barecito. Ahí tenemos a mi compañero o ex compañero Alberto con su Harley todo flama, con el manillar cuelgamonos, y nos dirigimos hacia el punto de encuentro. Como veis, muy cómodo no va el cabrón, pero tiene un estilo espectacular. Se ha traído a un par de amigos, ahora mismo no me acuerdo los nombres. Uno es una chica que va con una SXR, una Yamaha 900, así también un poquito estilo café racer, y otro compañero que va con una Montesilla. También es un poquito overlander porque tiene un casco trail y tiene una 790 Adventure R. Está guapa, ¿eh? Está brutal. La moto es la hostia. Bueno, ya alto también. Está guapa, tío. Bueno, pues eso, vámonos al punto de encuentro. Es ahí en las Torres Mafre. Así que tenemos un ratillo de conducción hasta llegar allá. ¿Lo veis? Ella va con su Yamahita, esa montesa guapa. Vamos a quedar, Alberto y yo, el de la Harley, vamos a quedar un fin de semana y hacer una rutilla overlander. Se ha pegado unos viajes bastante tremendones. Se ha ido a Albania, se ha hecho media Europa, y este año creo que se van a Selva Negra, Austria, un poquito de Suiza. La verdad que bastante bien. A ver si quedamos un fin de semana y hacemos una ruta así acampando, porque esto gente va acampando siempre y mola que te cagas, tío. Es muy buen tío, aparte técnicamente, hablando ya de nivel de profesionalidad, un tío que sabe mucho, domina la gestión de proyectos muy bien, así que trabajar con él aparte es muy fácil, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos a pasar un día divertidillo de moto. Bueno, pues estamos llegando a Ronda Litoral para ir lo más rápido que podamos al punto de encuentro, ¿no? Que creo que empezaba a las 10 de la mañana, creo que empezaba el punto de encuentro. No lo tengo claro del todo. Nos está respetando el día, que eso es lo importante. Así que vamos a disfrutar. A ver si veo a la gente de Máquina Motors también, que ya me dijo de si queríamos quedar o no. Pero como había quedado con ellos, tampoco era
un plan. Habían quedado a las 9:30, son las 10:15. Bueno, nosotros hemos desayunado tranquilamente. Nos hemos puesto al día a nivel de trabajo. Ya os digo que estuvimos muy implicados juntos en proyectos de Tesla. Año y pico fueron bastante duros porque trabajar con Tesla es bastante exigente. Pasamos muchas horas juntos y es muy buen tío. Vale, chavales, ya estamos aquí en las Torres Mafre. Vamos a darlo todo. Recordar, esto es un evento solidario, ¿vale? Estamos apoyando a los hombres. Vamos a ver si nos dejan acceder o qué es lo que hay que hacer exactamente. Estamos aquí al lado del casino. Ya hay bastante ambiente aquí. ¡Fran, cabrón! Empezamos este eventillo, muy buen ambiente hay aquí en Barcelona, bastantes motos como podéis ver. Como siempre, mola cuando se junta tanta gente con un mismo objetivo y aparte todos vestidos guapos, con un estilo de seducción máximo. Hay motos muy guapas, a mí me encantan las BMWs, las Triumph, hay mucha Harley este año, está muy guapo todo esto de esa moto Guzzi. Mira qué guapa, está muy guapa, Creo que van a tener que reforzar el solar otra vez con todas las vibraciones que hay, ¿sabes? Aquí. El centro sísmico de Cataluña está hecho el mayor terremoto. ¡Salimos! No sé si estaréis escuchando mucho o si estaréis escuchando nada con este ruidaco que hay. It's time to ride, my friends. Miren la Druxton, qué moto más espectacular, tío. Barcelona, esta parte de aquí es bonita, Ahí al fondo tenemos la Sagrada Familia. Algún día la terminarán, ¿no? Dime. Ah, no, que creía que me ibas a decir algo. No. Ah, vale. No. Hace un calor espectacular, por eso. La ruta son 11 kilómetros, no creáis que esto es mucho más largo. Ya salimos del infierno, del tráfico. Mirad cuántas motos bonitas hay. Hostia, mira, con esta es la que hice yo al Pic Negra. Como me encantan las BMWs así modificadas, Tremendo olor a gasolina, tremendo olor a moto antigua. Oh, ese airecito fresco. ¿Cómo ha cambiado esta zona, con estos pisos que valdrán un dineral cada uno de ellos? Buen ambiente hay, Me molan los calcetines que lleva la peña, tío. Mira esos calcetines amarillos, molan que te cagas. Como veis, este era el mapa del recorrido de la DGR en Barcelona. Lo que pasa que hubo un momento en que la gente decidió tirar recto y saltarse el recorrido establecido. Un poco lástima, la verdad, porque a partir de ahí perdió un poco la magia todo. Creo que ha habido como un lío en cuanto al track, Sí, ahora aquí a la derecha. Pues eso, hay gente que ha tirado recto, pero había una ruta marcada. Yo no tengo la ruta encima, pero Lía, aunque es compañera de Alberto, sí que la tenía. Y ahí estamos, siguiendo la ruta programada, no estamos haciendo otra cosa. Al final, como se ha separado el grupo, parece un poquito descafeinado, la verdad. Tranqui. Psst, calma. Bueno, chavales, después de un poquito de pérdida, llegamos al sitio. Muchas motos.
few moments later. Bueno, chavales, nos vamos. Salimos ya del eventillo, nos hemos comido una buena hamburguesota y una cervecilla, un vasito se podría decir. Podemos coger Rambla Guipúzcoa y calle Aragón. Sigo. ¿Tú dónde vas? Yo paseo la zona franca y ya para arriba. Pues por eso vamos, esto te deja, cogemos Aragón y deja en Plaza España. Como siempre es un evento que me gusta mucho asistir. Pasa que he notado un poco de desorganización porque se ha dividido el grupo en varias partes. Era un poco como había que respetar lógicamente las instrucciones o las señalizaciones, pues al final te quedabas un poco ahí cortado, ¿no? Entre compañeros. Pero bueno, nos hemos comido la hamburguesota, eso que nos llevamos para casa, son las 2 de la tarde. Justamente creo que vamos a terminar antes de que nos llueva. Espero que os hayáis divertido. Al perdernos también ha sido un poquito raro, ¿no? Pero bueno, un año más aquí en la DGR, ayudando en todo lo que se pueda, aportando para las buenas causas relacionadas con los hombres, es lo que nos llevamos. Así que, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.